Bueno, muy buenas tardes a todos. Ha sido una jornada bastante intensa. Felicito a nuestros colegas del Ministerio, a todos los economistas paraguayos en su día. Yo también soy economista. Y lo malo de hablar al final es que ya buena parte de lo que uno tenía preparado ya se ha dicho anteriormente, pero tratemos de decir algo en esta oportunidad que aporte a la discusión. Y yo voy a hablar del rol del gasto en América Latina y, por supuesto, en el caso de Paraguay. Quisiera estructurar la presentación. Creo que no está pasando. ¿Sí? Ok. Quisiera estructurar la presentación comentando en primer lugar sobre el rol del gasto público en desarrollo, algunas de las tendencias globales de cómo ha sido la evolución del gasto público y también en la región, el rol asignativo y redistributivo que tiene el gasto público, la eficiencia del gasto y la conexión entre el gasto y su financiamiento. Se ha hablado precisamente sobre la deuda como la consecuencia de estas decisiones y algo muy importante para consolidar la relación entre el Estado y el ciudadano y para hacer que ese gasto sea sostenible en el tiempo es que sea financiado con una base tributaria amplia. Pero comenzando un poco sobre el rol del gasto público en desarrollo. ¿Por qué el gasto público es importante para el desarrollo? Y un fenómeno ampliamente documentado es que el ingreso per cápita de los países está correlacionado positivamente con la porción de recursos destinados al gasto para la producción de bienes y servicios públicos. En otras palabras, el nivel de impuestos y gastos gana participación dentro del PIB a medida que los países se desarrollan. ¿Por qué ocurre esto? Mientras que en las economías de ingreso alto, el hecho estilizado que uno aprecia es que las economías de ingreso alto tienen una participación de casi 35% del PIB, del gasto y de los ingresos. Las economías de ingresos bajos tienen una participación cercana al 15% y América Latina, como vamos a ver en unos instantes, está en el medio de esto con una participación promedio del 21%. Por otro lado, hay una tendencia ascendente del tamaño de los estados que comenzó desde la Segunda Guerra Mundial y se aceleró en los años 60 y fue generalizada en casi todos los países desarrollados y esto es algo que también en las economías en desarrollo observamos. ¿Qué es lo que está detrás de estas tendencias en el tamaño del Estado y qué enseñanzas se pueden extraer para el caso de América Latina? Entonces, a medida que las economías crecen y diversifican su estructura productiva, por supuesto se requieren más servicios y más sofisticados por parte del Estado. Ello implica, por supuesto, establecer regulaciones, servicios de seguridad ciudadana, justicia y obras públicas. La provisión exitosa de estos servicios estimula a su vez la actividad productiva y el crecimiento económico, así como las necesidades de tener cada vez más servicios y más sofisticados. Y esto genera un círculo virtuoso entre los niveles de ingreso y el tamaño del sector público. Por ejemplo, la provisión adecuada de infraestructura condiciona las posibilidades productivas de una economía y la calidad de vida de la población. Y los servicios básicos de vialidad, agua potable, servicios eléctricos, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, medios masivos de transporte, espacios públicos y urbanos y las edificaciones que sustentan la producción de servicios públicos son cruciales para el desarrollo. La característica principal que hace a la infraestructura un elemento esencial del tramado productivo y social es su complementariedad, por supuesto, con otros servicios provistos por el sector privado. Y esto es lo que potencia precisamente la producción privada y el bienestar social. En ausencia de una infraestructura, una logística para exportar, eso le complica, por supuesto, la vida a los exportadores y limita lo que las economías pueden producir y exportar. Sin embargo, uno de los factores que ha estado detrás del fuerte crecimiento del tamaño del sector público a nivel global y también en la región es el aumento significativo en el gasto social. Una parte de esto tiene un importante componente redistributivo.
Esto implica la necesidad de entender las causas que subyacen las mayores demandas de redistribución por parte de la población. Y un determinante fundamental de este fenómeno ha sido la expansión de la participación democrática en las sociedades occidentales, que coincide con el proceso de expansión del estado del bienestar desde mediados del siglo pasado. Algunos estudios sugieren que el propio funcionamiento de los sistemas democráticos, pese a sus problemas o imperfecciones que puedan tener en muchos países, han mantenido bajo control algunos de los potenciales costos económicos de tener un sector público más grande o también bastante más reducido. Y esto porque la participación democrática lleva a que los debates presupuestarios sobre los programas de gasto se hagan conjuntamente con los impuestos que tienen que financiar esos programas, de modo que los intereses de quienes se van a beneficiar y de quien van a costear estos gastos se toman en consideración a la hora de definir los presupuestos. Y, por supuesto, este proceso de decisión política con amplia participación de la población y de los diversos sectores llegó a que los países expandieran los gastos y los impuestos cuando el repunte de la actividad económica permitió tasas impositivas más elevadas y el uso de tributos que generaran menores distorsiones. ¿Cuáles son las lecciones de esto para América Latina? Acá veremos que, como comentábamos antes, América Latina se encuentra a mitad de camino en cuanto al nivel de desarrollo que tienen y el gasto la fracción del gasto con respecto al PIB, pero incluso para sus niveles de desarrollo aproximados por el nivel de ingreso per cápita, la mayoría de los países de América Latina se encuentran por debajo y en ese sentido Paraguay es uno de esos ejemplos. A su vez también apreciamos que en el caso de América Latina, a medida que el ingreso per cápita ha crecido, también el tamaño del Estado lo ha hecho y esto es un fenómeno que apreciamos en todos los países y por supuesto la región no escapa de este fenómeno. Acá lo que vemos también es que buena parte de la expansión reciente del gasto ha tenido que ver, y esto nuevamente es un fenómeno global, con la expansión del gasto social, particularmente en el año 2020 con la pandemia, el gasto, la fracción del gasto total explicado por el gasto social pasó a superar el 55% del gasto total cuando a inicios de la década del 2000 estaba cercano al 45%. Por otra parte, la composición del gasto social también ha variado y lo que vemos es que el componente que más se ha expandido en los últimos años son los gastos de protección social, que pasaron de 3.3 puntos del PIB a 4.6 puntos del PIB. Y en términos relativos, quizás el que ha tenido un menor crecimiento, y esto, digamos, en el momento de la pandemia o justo antes de la pandemia se apreció, es el gasto de salud. Por supuesto, América Latina es una región bastante variada y vemos que en el caso de América del Sur el gasto social promedio puede alcanzar 16 puntos del PIB con una variación bastante importante, donde Paraguay es uno de los que destina menor porcentaje del PIB a gastos y Brasil y Chile, sobre todo luego de la pandemia, como comentaron en uno de los panelistas anteriormente, fueron uno de los que tuvieron una de las expansiones más aceleradas en este caso. La presentación yo la voy a dejar hasta acá, pero sí sigo contándoles un poco verbalmente sobre estos aspectos. Y cuando pensamos en el nivel de gasto social de América Latina, algo que no podemos pensar es que de un día para otro este gasto deba aumentarse o deba llevarse a los niveles de las economías avanzadas, porque esto debe hacerse en un proceso que acompañe el crecimiento de los ingresos y los cambios demográficos en un contexto de
instituciones democráticas sólidas que permitan un crecimiento ordenado del gasto. No obstante, lo que sí se debe asegurar es que a medida que las economías crezcan y se desarrollen, el Estado disponga de los recursos para ofrecer los bienes públicos demandados por la población. Por otro lado, hay por el lado de los gastos, la coexistencia de programas de servicios públicos básicos y universales en salud, educación y seguridad social, junto con programas de transferencias dirigidas a individuos y familias de menores ingresos o más vulnerables, pueden generar también el consenso político para aprobar una política fiscal con contenido redistributivo y que esté financiada adecuadamente con contributos. La pregunta es si un Estado o los estados en América Latina han contribuido a el mejoramiento de la función distributiva de los ingresos en la región. Y cuando miramos qué ha pasado con la equidad en la región, vemos que en los años recientes la equidad ha mejorado en buena medida porque la remuneración del trabajo calificado no ha crecido a la misma velocidad que la remuneración del trabajo no calificado. Y en ese sentido, eso ha mejorado la distribución de la equidad en términos de ingresos laborales y este ha sido el principal factor que ha contribuido a la mejora en la equidad de la región hasta antes de la pandemia. Sin embargo, algunas de las transferencias monetarias directas, especialmente las pensiones no contributivas y algunos programas de transferencias condicionadas, constituyen también, en algunos países, una mejora para la equidad. En el caso de Paraguay, resaltan, por ejemplo, los programas de transferencias no condicionadas para adultos mayores y para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Tecopora, seguramente lo estoy pronunciando mal, me disculpo de antemano. Un aspecto muy interesante, de hecho, es que en América Latina buena parte de la redistribución ocurre no tanto por las transferencias monetarias o por el sistema impositivo, sino por la prestación de servicios como la educación y la salud pública. De ahí la importancia de mejorar tanto la cobertura de estos servicios como su eficiencia. Y aquí, sin duda, y esta es una buena noticia, pues han habido logros también en términos de cobertura, pero quizás no tanto en calidad. Y Paraguay, en ese sentido, tiene grandes desafíos en esta área, como lo revela la última evaluación de PISA, donde Paraguay no salió entre los países mejores posicionados en la región y eso habla de la calidad de educación. En gastos de salud también ocurre algo similar. Sin embargo, y a pesar de los avances mencionados, pues persisten problemas vinculados a la efectividad de la política redistributiva y básicamente están relacionados, y esto se mencionó también anteriormente, particularmente Santiago Levy, y esto está relacionado con altas tasas de informalidad que dificultan la redistribución vía transferencias realizadas a través del mercado laboral. Hay coberturas desiguales y de baja calidad y falta de complementariedad en algunas transferencias con servicios básicos que aseguren a las familias de bajos ingresos con acceso pleno a servicios universales. Una redistribución efectiva y sostenible necesita la generación de oportunidades reales a través de la inversión de calidad en la formación de capital humano, con buena salud y buena educación, que facilite la empleabilidad de estos factores y se logre una inclusión productiva, como también nos comentaba Marcela, con trabajos formales y mejor remunerados. Esto último es importante si se quiere alcanzar un estado del bienestar relativamente más inclusivo y sostenible. Sin ello, parece difícil romper el círculo vicioso que ha colocado a América Latina en el grupo de regiones más desiguales del mundo. Otro tema clave es lograr un gasto más eficiente y América Latina podría lograr, una vez que están asignados los recursos, podría lograr una mayor eficiencia en términos de lograr los mismos resultados con menos insumos o lograr mayores resultados con una cantidad determinada de insumos. ¿Cómo se lograría esto? Pues esto no es una lista exhaustiva,
pero hay mecanismos de incentivo y Contraloría para mejorar el trabajo que hacen los funcionarios públicos, el buen diseño de programas en términos de población objetivo y montos de los gastos es importante también. El uso de tecnologías de información y comunicación como las TICs en la administración pública también favorece una mayor eficiencia y transparencia de los servicios. Y el gasto de inversión, por su parte, requiere de una mejor planificación y de un diseño para procurar su eficiencia. Finalmente, y ya con esto voy a terminar porque se me acabó el tiempo, quisiera destacar la importancia de vincular el gasto con su financiamiento para generar un círculo virtuoso que permita una mayor y mejor provisión de bienes públicos con una recaudación adecuada para financiarlo. La forma en la que el sector público financia sus erogaciones puede tener un impacto sobre la eficiencia, el tamaño del presupuesto y sobre su capacidad para fomentar un desarrollo con equidad. En ese sentido, si el financiamiento proviene principalmente de impuestos cobrados a una base amplia de contribuyentes, familias y empresas, eso puede inducir un proceso de empoderamiento y reciprocidad entre el Estado y la ciudadanía que generen los contribuyentes incentivos para una mayor participación y contraloría de la gestión pública. Pero para la parte de los ingresos tendremos la exposición de Alberto y yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias.